y amén. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Bueno, estoy muy emocionado porque estoy seguro que esta palabra va a calar profundo en nuestro espíritu y nos va a ayudar a que podamos entender bastantes cosas que tienen que ver con nuestro progreso, con nuestro bienestar, con nuestro avance. Yo creo que la mayoría de nosotros todos los días nos preparamos para que nuestra vida pueda tener trascendencia en todos los aspectos, y creo que es muy importante entender que eso no sucede por arte de magia. Nosotros somos la repercusión de nuestra conducta, de cómo nos conducimos en la vida. Y eso es importante que lo asimilemos, ¿no? El Evangelio, la fe, no es magia, no es fortuna, no es azar. Es obediencia a lo que Dios nos manda hacer. Entendiendo esto, es muy importante que asimilemos que la conducta determinará hacia dónde se conduce nuestra vida. Por regla general, nosotros somos expertos en examinar conductas ajenas, pero carecemos de lo que se conoce en psicología como introspección, es decir, examinar nuestra propia conducta. Nos cuesta asimilar nuestro comportamiento, nos resulta un poco difícil aceptar las cosas que debemos nosotros mejorar en nosotros y tal vez en algunos casos hasta nos resulta difícil aceptar cuestiones que tienen que ver con algo que nosotros sabemos que no es de edificación para nuestra vida. A lo largo de mis casi 50 años, si hay algo que realmente a mí me ha costado demasiado asimilar, digerir, es un tema que es el que voy a compartir con ustedes. Es lidiar con la demencia. Y por eso que le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes, fingir demencia. Vivimos en una sociedad que en gran medida finge demencia. Ahora usted dirá, ¿pero qué significa eso, pastor? No se apresure, déjeme introducir el mensaje. Que personas que no tengan a Jesús en su corazón reinando, tengan esta condición, esta conducta, te podría decir que no es justificable, pero es comprensible. Lo que no es aceptable y comprensible es cuando una persona que dice que ama a Jesucristo con todo el corazón y que el Espíritu Santo reina en su espíritu, tenga esta condición de fingir demencia. ¿Qué es eso, pastor? ¿Es un error? Ojalá fuese un error. Acá estamos hablando de que esto trasciende un error personal o humano. Esto es claramente intención. Acá no hay ignorancia. Aquí hay un modus operandi, una forma de operar, donde la persona que finge demencia está muy consciente de lo que está haciendo. No es un error, no es, diríamos en Argentina, mala mía, sorry. No. Estamos hablando de que es una persona que claramente utiliza esta condición para conducirse en la vida y tratar de permanentemente salirse con las suyas. Y claramente el tiempo va pasando y se va preguntando y dice, pero ¿qué pasa que no logro ver un avance, no logro ver trascendencia en mi vida, no logro ver un bienestar en mi vida? Claro, cuando esto se hace crónico, es terrible, porque ya después pasa a ser algo mucho más profundo que una simple manera de conducirme. Ya forma parte de mi carácter, de mi temperamento, de mi filosofía, de mi cosmovisión de la vida, y se me hace tan crónico que ya después no puedo vivir sin fingir demencia. Por ende, mi vida terminará siendo una triste decadencia. ¿Qué significa, pastor, fingir demencia? Vamos a ver si usted conoce a alguien con esta característica. Fingir demencia es cuando alguien evade la verdad
para no asumir su responsabilidad. ¿Me van siguiendo? La Biblia, pastor, habla de esto. Usted no tiene idea cómo la Escritura está llena de enseñanza en relación a esto. Pero vamos a seguir adentrándonos en esto que es tan profundo. ¿Qué significa entonces fingir demencia? Fingir demencia no significa padecer una enfermedad mental real. No es un problema mental, no es una enfermedad mental. Escuchen esto que es interesante. Se refiere a una actitud moral en la que una persona actúa como si no supiera, como que no entendiera o no recordara, aún sabiendo perfectamente lo que ocurrió. Pero pastor, a ver, explicotéate mejor, te lo voy a decir en cubano. Se hacen los chivos locos. ¿Yo? ¿Cuándo? ¿En serio? ¿Te dije eso? No, yo no lo recuerdo. Ay, ¿yo te dije eso con esa intención? No. ¿Conocen gente así? Por favor, mire, les dije que venía bien hoy día. ¿Alguna vez usted conoció a alguien que tuvo esa actitud? ¿Qué es fingir demencia? Bueno, se refiere a una actitud moral en la que una persona actúa como si no supiera, como que no entendiera o no recordara, aún sabiendo perfectamente lo que ocurrió. Eso lo utiliza mucho ¿quién? Por ejemplo, los políticos. Cuando se le hace toda una redacción de lo que pasó, fingen demencia. Yo nunca dije eso. Mira, ahí está el archivo. No sé. Entonces cuando le muestran el archivo, sigue fingiendo demencia y dice, no, yo no voy a negar lo que dije ahí, pero me están sacando de contexto. Entonces, esto es interesante, escuchen. Trataré de avanzar. Entonces, es una estrategia. ¿Para qué? ¿Para qué la persona utiliza la actitud de fingir demencia? Para evitar responsabilidad, para desviar la culpa, para manipular la percepción de los demás. Diga conmigo, ajá. No, es que esto se va a poner cada vez mejor. La Biblia describe este comportamiento como negar la verdad que uno conoce. Porque cuando una persona es esclava de esta actitud de fingir cinismo, claramente es una persona que no va a disfrutar la libertad. Porque la libertad es producto de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero mira lo que dice la Escritura en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios... A ver, ayúdeme, porque cuando una persona, transita la vida con este modus operandi de fingir demencia, la persona después se pregunta y dice, pero ¿qué pasa? Que siento que Dios no me escucha, siento que Dios no me responde. No solamente que siento que Dios me ignora, que siento como que, todas las plagas de Egipto vienen sobre mi vida. No, que cuando Dios ve que no caminamos en verdad, no solamente Dios contempla nuestra esclavitud, sino que también despierta la ira de Dios. Entonces es interesante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los que detienen con injusticia la verdad. Entonces escuchen esto, quien finge demencia no ignora la verdad. Porque sería una persona que claramente está cometiendo una infracción, un delito, pero por causa de la ignorancia. Cuando hablamos de fingir demencia, la persona no está en ignorancia de lo que está haciendo, sino que sabe muy bien lo que está haciendo, pero utiliza esa estrategia para manipular. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Entonces, escuchen esto. Quien finge demencia no ignora la verdad, la reprime para evitar las consecuencias. Entonces, hay al menos 3 características de quien finge demencia. ¿Las quieren conocer? Vamos rápido. La primera, es cínica. La persona que finge demencia es cínica.
sufre de cinismo. ¿Qué significa eso, pastor? Cuando alguien sabe la verdad, pero actúa como si no fuera importante. El cinismo es la actitud de quien conoce la verdad, pero la trata con desprecio o indiferencia. Escuche esto, porque esto es algo que lamentablemente está afectando a gran parte de la sociedad. Pero claro, la gente no se quiere encontrar con su propia imagen. ¿Me siguen hasta acá? Entonces la gente, es como diciendo, pero reconocer eso es reconocer que yo soy, me está sacando las muletas en donde yo me apoyaba para poder salirme con las mías cada vez que me proponía algo. La única manera que Dios nos va a respaldar a todos nosotros es cuando Él nos ve caminar en integridad, en transparencia y en verdad. Cosa que quien finge demencia no tiene, no caracteriza a esa persona. Y el cinismo es parte de esa persona, de esa personalidad, de ese modus operandi. El cinismo, es decir, me veo descubierto, pero utilizo una situación, utilizo una justificación. Yo sé muy bien que la verdad me está desnudando, pero yo voy a confrontar la verdad y voy a hacer que la verdad luzca insensible. ¿Me siguen? Voy a poner a la verdad en la injusticia, en el sillón de la injusticia, y voy a utilizar el cinismo para poder contrarrestarla, negarla. Es interesante esto, ¿eh? Escuchen esto que es interesante. Entonces, el cinismo, ¿qué hace? A ver, ayúdeme. Fíjate, Palmita, si tenés la... ok. ¿Qué hace la persona cínica? Minimiza lo que hizo y por regla general también maximiza lo de los otros. Entonces una persona cínica dice, no pasa nada, no pasa nada. Escuchen esto que es interesante. ¿Qué más? Ridiculiza la verdad. ¿Qué más? Pretende que todo es exageración. Ese cuadro usted lo puede ver claramente manifestado en los gobiernos, en las iglesias, en todo lugar. Usted puede ver ese cuadro manifestado. Por eso le dije que era una de las predicaciones más importantes de mis 20 años de pastor. Porque quien finge demencia, por más que se jacte de tener mucha fe en el Señor, no va a ver la mano de Dios fluyendo en su vida. Y debemos nosotros de una vez por todas examinarnos y decir, Señor, ayúdame a no caer en este tipo de comportamientos. Entonces, escuche esto que es interesante. Un ejemplo bíblico de esto, ¿quién fue? Caín. Vamos a ver qué es lo que es ser una persona cínica. ¿Quién mató a Abel? ¿Quién fue el primer asesino? Caín. Vamos a ver. Viene el juez del universo, que es Dios, y le hace una pregunta. Dios trata de hacer una especie de corte y comienza a indagar al sospechoso. Y le dice, ¿dónde está tu hermano? Mire lo que es fingir demencia, mire. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, pregunto, para. ¿No sabía? Y si él fue el que lo sacó al campo, fue y lo mató allá, y sabía todo. Escuche, pero no solamente eso, no solamente que dijo no sé, se quiso hacer el canchero. ¿Se entiende el canchero? Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Eso es cinismo. Eso es cinismo. ¿Cuántos alguna vez, cuando se vieron confrontados con algo que ustedes saben que hicieron, lo negaron? Ninguno, Padre, gracias. Qué lindo que son. Son hermosos. Mirá el que tenés al lado y decirle, no finjas demencia. Que tengo contados los muertos en tu closet.
Claro, la gente, yo sé que hasta dice, bueno, pastor, pero ¿quién no lo hizo? Sí, sí, la cuestión no es quién no lo hizo. Acá el problema es quién lo sigue haciendo como modus operandi. Eso es lo trágico. Entonces, a partir de esta forma de comportamiento, ¿cómo le fue a Caín? Diga conmigo, fue un errante. Quien finge, quien conduce su vida con esa, haciéndose el chivo loco, yo no sé, ¿me entendés? Ese tipo de personas terminan errantes por la vida. Caín sabía perfectamente lo que había hecho. Su respuesta no fue ignorancia, fue cinismo. Proverbios 21-24 dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Es terrible esto. El cinismo, ¿qué hace? Endurece el corazón porque convierte la verdad en objeto de burla o desprecio. Por eso que las personas que odian la verdad, que odian la integridad, se mofan de la verdad y tratan de relativizar la verdad poniéndola en un abanico de verdades, cuando la verdad es una. Para que sea verdad, tiene que ser una. Aparte, la verdad no está sujeta a la opinión del ser humano. O sea, no es que la verdad dice, simples mortales, ¿qué creen ustedes? ¿Soy verdad? No es la verdad acomodándose al criterio humano. Son los humanos los que deben adaptarse a la verdad de Dios. Entonces, es interesante esto. Claramente, la segunda característica de una persona que vive fingiendo demencia es que se insensibiliza moralmente. Son personas insensibles. Por ejemplo, si alguien, ya sea que nos esté mirando o alguien aquí sentado, dice, no, esa persona soy yo soy una persona así, yo soy una persona que yo te voy a negar todo. En la Argentina hay un dicho, cuando te acusen de algo que vos hiciste, lo primero que tenés que hacer, ¿qué hacer? Negar todo. Así te dicen, allá en Argentina te enseñan eso, por lo menos en gran medida. Te dicen, vos, si te agarran en algo, si te agarran en algún ilícito, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Callarte la boca y negar todo, o negar todo. Después que te lo comprueben. ¿Se entiende? Bueno, hay personas que cuando ya el cinismo se hizo crónico, ahora que se insensibilizan. O sea, llega un momento en donde la palabra de verdad hasta le incomoda. Otra vez con la palabra de verdad, integridad. Pero ¿quién se cree que es este? ¿Quién se cree que es este? ¿Me entendés? Hasta ahora va a hablar de esto y va a decir que yo voy a actuar como se me dé la gana a mí y voy a seguir siendo una persona así. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se insensibilizan. Vamos a ver rápidamente esto. ¿Usted cree que una persona psicópata es una persona enferma mentalmente? No. ¿Qué es lo que caracteriza al psicópata? Que actúa a conciencia, pero se insensibiliza del dolor que puede causar. No le interesa el dolor que puede causar. Pero no es una enfermedad. Es una condición voluntaria. Entonces, escuchen esto. Cuando la conciencia deja de reaccionar ante el mal, eso es lo que es insensibilidad. La Biblia describe a personas cuya conciencia se vuelve insensible al daño que causan. Es decir, la persona se le hace tan crónico el cinismo y la insensibilidad que van haciendo daño por la vida y vos decís, pero esa persona yo no la noto ni exacto, la noto como que no le importase nada. Así mimito es. No le interesa el daño que puede llegar a causar. Escuche esto que es interesante. Efesios 4, 18, 19 dice, teniendo que, esta condición es mucho más seria, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos totalmente de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron, a ver, ayúdeme, después que perdieron
toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿No? Seguimos. Vamos a avanzar. Entonces, cuando alguien finge demencia repetidamente, deja de reconocer su culpa. 2, deja de sentir remordimiento. 3, comienza a justificar cualquier conducta. Cuando ya se ve entre la espada y la pared, dice, bueno, yo lo hice, no lo voy a negar, pero fue por tu culpa. Vos me obligaste a hacerlo. Vos me empujaste a hacerlo. ¿Conocen personas así? Seguimos. El corazón se vuelve insensible a la verdad. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos están, avanzando en esto? Esto es importantísimo. Porque, mi deber como hombre de Dios es instruir a las personas en este tema tan trascendental, porque de aquí se va a partir un camino. Y ese camino pues puede llevarnos a un final feliz cuando caminamos, por ejemplo, en el camino de Dios, en el camino de la integridad. De hecho, hay un pasaje que dice que el que ande por el camino de santidad, aunque sea torpe o por torpe que sea, no se va a extraviar. Es decir, porque camina en un camino de verdad y de integridad. La tercera característica, y ya entramos en un plano que es letal. Ya, la persona que finge demencia, la primera característica es cínica. Segunda característica, se insensibiliza. Tercera característica, esto ya es el cuadro más agudo, cae en las garras de la manipulación. Son personas manipuladoras. Ahora, y usted dirá, ¿en qué consiste eso? Vamos rápido. Manipulación es cuando alguien distorsiona la realidad para protegerse. Escuchen esto, que esto está espectacular. Escuchen, la manipulación consiste en alterar la narrativa de los hechos para controlar la percepción de otros. ¿Me va siguiendo hasta acá, verdad? Esto es interesantísimo. Escuche, en lugar de asumir la verdad, la persona intenta, 1, cambiar la historia. Pero son personas con mucha sagacidad, ¿ok? Porque ya son experimentados en el campo del cinismo, tienen el corazón totalmente insensibilizado y ahora ya entran en esto porque son personas que claramente saben muy bien, o sea, están conscientes. ¿Me siguen hasta acá? No son actitudes como diciendo, ay, no me di cuenta. No. Son actitudes que la persona está muy consciente de lo que está haciendo. Pero llega un momento que eso se hace tan crónico que la persona hasta logra a veces convencerse que es la manera concreta que hay que actuar para poder salir victorioso de las situaciones. Entonces escuchen esto. En lugar de asumir la verdad, la persona intenta cambiar la historia, minimizar lo ocurrido, trasladar la culpa hacia otros. Una de las formas más peligrosas de manipulación ocurre cuando alguien provoca un daño. Escuchen esto que es interesante. Cuando alguien provoca un daño y luego intenta hacer creer a la otra persona que el problema no existe o que todo está en su imaginación. Padre, ¿qué es este silencio? Por ejemplo, escuchen esto. Nada más cínico que llamar tonta. Yo por ponerle un nombre le puse tonta, ¿ok? Llámele cualquier cosa, ¿ok? Vos le podés llamar a alguien, le podés poner un adjetivo. Yo le puse tonta, ¿ok? Pero puede ser cualquier adjetivo, ¿ok? Nada más cínico que llamar tonta a una persona y luego cuando esa persona termina sintiéndose tonta, decirle, no me gusta que te maltrates así, no me gusta que te llames tonta. Yo tengo una pregunta. Bueno, a ver. Vení, palomita. Dale, ahí está, acá está. Quédate ahí. Decime tonto.
Yo no soy tonto. Volvíme a decir tonto. Yo no soy tonto. Dale, seguime diciendo. Seguime diciendo. Dale, seguilo diciendo. Ese trueno no es el arrebatamiento. Ok, yo ahora ya no te respondo, no soy tonto. Yo ahora me quedo callado. No, yo ahora me quedo callado. Dale, seguí diciéndome tonto. Pará. Entonces yo ahora, no solamente que me quedo callado, yo ahora comienzo a pensar y a decir, che, ya tantas veces que me está diciendo tonto, quizás está viendo algo que yo no estoy viendo. Seguí diciéndome. Dale. Dale. Y de repente aparece otra persona por ahí, a ver, ¿qué? Decime, a ver. Epa, ya son dos. ¿Verdad? Y sí. Ok. ¿Sabes qué? Perdóname porque yo al principio no sabía que era tonto. Pero gracias a vos me descubrí que soy tonto. No, ahora dale, decime vos. No me gusta que te digas tonto. ¿Pero cómo? Si vos me dijiste que era tonto. Ahora, fingí demencia. ¿No me dijiste tonto? Ya está, gracias, Palomita. ¿Se recuerda el Chavo del 8? ¡Yo! ¡Pero yo! Eso es fingir demencia. Eso es cinismo. Eso es manipulación. Entonces después la gente camina por ese camino, nada en la vida se le da, las puertas se le cierran y después dice, ¿qué maldad he hecho yo en la vida para merecer esto? Entonces después la gente va y dice, pero es que yo no entiendo, yo siento como que Dios no me escucha. Obviamente que la relación con Dios se va a ver afectada cuando hay este modus operandi. Pero este modus operandi es algo que a la gente, por regla general, lo hace, pero no lo reconoce, no lo acepta. Y cuando se ve entre la espada y la pared, escúchame, ¡ting! Te descubrí, te agarré con los dedos con las manos en la masa. Entonces la persona dice, entonces, o una de dos, se va a justificar, pero por regla general, ¿sabes qué? Cuando ve que, o sea, porque acuérdense que el cinismo y la persona que finge demencia es una persona que todo el tiempo está calculando, porque, o sea, es un adelantado a la justificación. ¿Me siguen? Pero cuando se ve descubierto y no encuentra nada, dice, yo tengo que salir de acá. ¿Y qué hace? ¿Sabes qué? Me tenés cansado, porque ahora sí, el malo de la película soy yo. ¿Sabes qué? Me voy. Chao. Se va. Pero no se va porque se va porque no tiene todavía el argumento, la elaboración de la justificación. Y se hacen los calientes, se hacen los enojados y gritan y toda la cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si la persona te agarra, no, vení, vamos a hablar ahora. No, ¿sabes por qué? Porque claro, a esta me la contás, ¿verdad? Pero todas las cosas buenas que yo hice por vos. Entonces, claro, ahora sí, dale. Eso es lo que querés. Ya, me querés romper al medio, ¿verdad? Eso es lo que siempre quisiste. Eso es lo que siempre anhelaste, ¿verdad? Sí, yo tengo mis errores, sí. ¿Sabes qué? Tenés razón. ¿Sabes qué? Yo fallé. Pero me duele. Me duele que ahora vengas a golpearme en el piso. Eso es manipulación. Diga conmigo, por eso es que no me gusta venir acá. Porque siento como que me están hablando. Aquí ocurre algo muy grave. La persona que provocó el daño niega su responsabilidad y hace que la víctima termine dudando de sí misma. Hoy en día a este tipo de comportamiento se le conoce, escuche en inglés, a ver que alguien me ayude. ¿Conocen ese término en inglés? Porque yo acá también enseño, doy clases de inglés. Gaslighting. ¿Qué significa esto? Este término describe una forma de manipulación en la que alguien distorsiona la realidad para
para que otra persona termine cuestionando su propia percepción, su memoria o su juicio. La Biblia muestra un ejemplo de este tipo de actitud en la vida del rey Saúl. Dios le había dado una instrucción clara, pero cuando fue confrontado por el profeta Samuel, Saúl intentó justificar su desobediencia. Primera de Samuel 15:20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Pregunto, ¿la había obedecido? En parte. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agab, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, más él. ¿Se recuerdan que Dios le había mandado a qué? A destruirlo todo. Que no quedaran, pero ni los animales. Ok. Mas el pueblo, diga conmigo, parecía que era de Jayalía. Mas el pueblo tomó del botín. Él se estaba lavando, hizo la gran Poncio Pilato. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl no asumió su responsabilidad. Intentó redefinir los hechos para proteger su imagen. Cualquier parecido con la realidad. La manipulación busca preservar la apariencia de inocencia, pero en realidad es una forma de ocultar la verdad. La Escritura enseña que Dios aborrece este tipo de conducta. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos, a ver, ayúdeme, ¿qué dice? Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios no se agrada de quienes distorsionan la realidad para justificarse. Él se agrada de quienes aman la verdad y caminan en integridad. La sugerencia indirecta es otra herramienta del que finge demencia. Diga conmigo, sugerencia. Y acá vamos a entrar en un terreno aún más profundo. La sugerencia. Escuchen esto que es interesante. Las personas que manipulan no siempre hablan de manera directa. Muchas veces introducen ideas mediante insinuaciones o sugerencias, buscando orientar el pensamiento de otros sin revelar claramente su intención. Yo voy tirando, voy sugiriendo, porque de esa manera yo voy intentando controlar la percepción de los demás. ¿Es profundo lo que estamos hablando? ¿Sí? Eso es así. Escuchen esto que es interesante. De esta manera, ¿qué logran? Influir en la percepción de una persona y conducirla hacia una conclusión que finalmente favorece sus propios intereses. La persona, claro, se va viendo. Cuando vos a la persona cínica, a la que finge demencia, vos le quitas todas estas muletas, no le queda otra que aceptar una realidad. Y no están dispuestos mucho a aceptarla. Y si tienen que pelearse y te lo van, pero no. Pero escuchame, ya está. Aceptarlo. A ver, Dios se contenta más con que lo aceptes y te apartes de ese comportamiento que lo niegues. Porque aparte, ¿para qué lo vas a negar si ya todo es evidente? Un día le preguntaron a Juan Gabriel, ¿usted es una persona homosexual? Y Juan Gabriel lo miró al periodista y le dice, ay niño, lo que se ve no se pregunta. Y era obvio, ¿quién le está preguntando eso? Pero la persona cínica, vos le estás mostrando la evidencia, la persona cínica sabe que es así, lo agarra y dice, no, eso no es así. No, te lo niega. Ahora, es interesante esto. Un ejemplo temprano de este tipo de estrategia aparece ¿en dónde?
¿Qué utilizó Satanás por medio de la serpiente para poder llevar a Adán y a Eva hacia un precipicio, hacia una muerte espiritual? No, la sugerencia. ¿Qué hacen qué hacen los periodistas? Así como le tiramos también a los políticos. ¿Qué hacen los periodistas partidarios? Te van tirando sugerencias. Porque en la sugerencia ellos no pueden recibir, por ejemplo, denuncias penales. Entonces, dice, no, yo sugerí. Yo nunca dije que... Yo no lo dije. Se evitan un litigio. Esto es interesante. Escuchen esto. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escucha cómo entró la serpiente. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Sugerencia con sarcasmo. La serpiente no comenzó con una orden directa. Vayan, coman, pequen, rebélense ante Dios. No, la intención era esa de ella. Sino con una sugerencia que distorsionaba el mandato de Dios a través de una pregunta aparentemente inocente que introdujo duda y desvió el entendimiento hacia una decisión equivocada. En otras palabras, fingir demencia utilizando la herramienta de la sugerencia indirecta consiste en insinuar tirando indirectas al aire en lugar de afirmar. ¿Me siguen? Vamos a poner un ejemplo básico, a ver, para descomprimir un poquito, ¿verdad? Supongamos, ¿ok? Llegás a tu casa, te sacás, tu suegra termina de limpiar el piso y vos entraste y pasaste con... Te doy un ejemplo, ¿no? El pastor está revelando, no. Llegaste y pasaste con los zapatos. Ok, ¿qué es mejor? Que la suegra te diga, yerno, mire, yo acabo de limpiar. Para la próxima vez o esta vez, usted puede sacarse los zapatos. ¿Verdad que es la forma directa, verdad? Pero ¿verdad que suena feo que de la cocina diga, bueno, mañana sigue la esclava limpiando el piso? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es una indirecta que vos tirás al aire, ¿verdad? Bueno. Sí, no lo digo por vos, pero a vos te lo digo. O sea, esa es la realidad. La realidad es cuando la persona comienza a tirar indirectas, ¿verdad? Entonces cuando la persona dice, escúcheme, pero no lo hice adrede. No. ¿Para cómo que vos agarrás y le digas, pero no lo hice adrede? ¿De qué me estás hablando? No, que usted está diciendo eso. Ah, no, si yo no lo dije por vos. Eso es peor todavía. Vos siempre te tomás las cosas muy a pecho. Pero si lo acabás de decir, ¿qué acabo de decir? Que no soy esclavo. Yo dije que era esclavo. ¿Qué más? Distorsionar en lugar de decir la verdad. Sembrar duda para controlar el pensamiento. De esta manera la manipulación opera de forma sutil, pero termina guiando a otros hacia decisiones equivocadas. A veces la manipulación nace ¿de dónde? Y acá me voy a meter en un tema, porque mire, esto sigue profundo, ¿eh? Sí. Claro. Usted dirá, bueno, pastor, la manipulación cuando nace de los celos y de la envidia, estamos hablando que solamente son enemigos. Ojalá que fueran los enemigos solamente los que nos celaran o nos envidiaran o nos tratarían de hacer daño. A veces eso hasta uno lo espera.
Por eso que hay un pensamiento muy bueno que dice, mira, si nadie te envidia, fíjate, porque seguramente que no estás haciendo nada que marque la diferencia. Pero acá estamos hablando de algo mucho más serio. ¿De qué estamos hablando, pastor? Estamos hablando, en algunos casos, el comportamiento de quien finge demencia puede estar relacionado con la envidia o los celos. La Escritura advierte sobre el poder destructivo de estas actitudes. Miren esto, Santiago 3:16 que dice, porque donde hay celos y contención, allí hay que perturbación y toda obra perversa. Claramente, el cinismo, cuando se encuentra una tierra llena de envidia y de celo, ahí tiene lugar, pero ¿sabe qué? Para trabajar mucho más diabólico. Entonces, cuando los celos o la envidia gobiernan el corazón, comienzan a aparecer comportamientos que dañan las relaciones. Y esto es interesante. ¿Qué es lo que hay ahí? Manipulación emocional, competencia destructiva, palabras que hieren o debilitan, intentos de controlar la percepción del otro. Es interesante, la envidia no siempre se expresa de manera abierta, muchas veces opera de forma sutil, afectando profundamente las relaciones humanas. Vamos a ver qué dice Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, es como un cáncer que hace metástasis en todo el ser. Escuchen esto que es interesante. La Biblia compara la envidia con algo que corroe desde adentro, como una carcoma que lentamente destruye lo que toca. Y usted dirá, bueno, pero pastor, ese escenario tan alarmante puede aparecer aún dentro de los hermanos en la iglesia, puede aparecer dentro de un escenario laboral. De hecho, puede aparecer aún dentro de un escenario familiar. Oh, sí. Le puedo decir algo hasta mucho más profundo. La mayoría de divorcios de estos días es producto de envidia. Cuando los cónyuges se comienzan a envidiar, comienzan a competir. Y cuando comienzan a competir y le intimida el crecimiento del otro, entonces ya comienza. Y entonces ahí ya comienza, ya el cinismo comienza a agarrarte territorio ahí. Dice acá, no, más allá de las cuentas, ahí estamos hablando de algo mucho más profundo. Ahí estamos hablando de que ahí comienza, que yo ya comienzo a ver a mi cónyuge como una amenaza. Y lo que en un comienzo me alegraba ver progreso, ahora me incomoda. Y si yo no me siento a la altura de ese progreso, entonces yo comienzo a competir. Y cuando comienzo a competir, entonces comienzo a manipular. Padre, háblale a los solteros. Háblale a los solteros, Señor. Por eso, este tipo de actitudes puede aparecer en diferentes ámbitos de la vida. ¿Qué más? Relaciones interpersonales, ambientes laborales, contextos ministeriales, porque esto aparece, ¿se recuerdan cuando la Biblia dice que algunos predican por envidia? O sea, que esto se mete en los púlpitos, celos ministeriales de un pastor con otra congregación. Y aún dentro del matrimonio. En ocasiones, una persona que está dominada por la envidia no confronta directamente, sino que intenta influir mediante insinuaciones o sugerencias que terminan debilitando al otro. En lugar de hablar con claridad, la persona sugiere en lugar de decir directamente. Insinúa en lugar de hablar con verdad. Siembra dudas para influir en el pensamiento. Por esta razón, la Escritura nos llama a cultivar un corazón libre de engaño y lleno de verdad. Escuchen esto que es interesante. La verdadera integridad no manipula ni controla, camina en la verdad y edifica a los demás. ¿Cuáles son las consecuencias, pastor? Rápido. Ya vimos lo que es, cuáles son las características, pero esas características ahora tienen una consecuencia. Caminar fingiendo demencia tiene consecuencias. ¿Cuáles consecuencias, pastor? Endurecimiento del corazón. Rápido.
Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Cuando una persona decide ignorar la verdad repetidamente, su corazón comienza a endurecerse. Con el tiempo deja de escuchar la corrección, pierde sensibilidad espiritual y termina caminando hacia decisiones cada vez más destructivas. ¿Qué pasa cuando una persona camina fingiendo demencia? No solamente que endurece su corazón, ¿qué pierde? Claro, porque llega un momento en que es algo que no se puede ocultar. No se puede ocultar. Entonces la persona pierde credibilidad. ¿Y qué es lo más importante que puede tener una persona después de la salvación? La credibilidad. Cuando ya nadie cree en ti, pasas a ser un objeto que no merece ningún tipo de respeto. Entonces, escuchen esto que es interesante. Proverbios 25:19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Pastor, ¿qué significa eso? Rápido, te lo explico. Quien constantemente evade la verdad termina perdiendo la confianza de los demás. Así como un diente roto no puede cumplir su función y un pie lesionado no puede sostener el cuerpo, una persona que manipula la verdad deja de ser confiable cuando más se necesita. Eso es lo que está diciendo el versículo. ¿Y cuál es la consecuencia? Es que en el cielo no existe la impunidad. La verdad siempre sale a la luz. Por eso que yo siempre digo, es mejor confesar y apartarse que negar y esperar que Dios lo descubra. No ganamos nada con negar lo evidente. O sea, número uno, Dios sabe cuál es nuestra condición. Dios lo sabe. Pero pastor, ¿puede una persona tener esa condición y no se dar cuenta? Y tiene que ser demasiado inocente. Pero es que aún la palabra inocente hasta no pega, porque si tiene endurecimiento del corazón, si tiene planificación de los acontecimientos, todas esas cosas, entonces ahí no hay inocencia. Ahí lo que hay es toda una... O sea, el que finge demencia tiene un mapa. O sea, todo lo piensa, lo medita, lo calcula. Y entonces todo lo trata de encuadrar. Claro, y llega un momento que tal vez, quizás por algún momento de su vida, eso le da resultado y ya dice, esto está buenísimo, yo tengo el control. Hasta que Dios dice, a ver si tienes el control. La verdad siempre sale a la luz. Lucas 12:2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Claro, lo que pasa es que muchas personas dicen, y bueno, cuando se descubra, que se descubra. Lo que pasa es que lo mínimo de que cuando algo se descubre no es en sí el descubrimiento, porque el descubrimiento es la vergüenza. Pero después viene la consecuencia de la vergüenza. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Fingir demencia puede ocultar la verdad por un tiempo, pero nunca para siempre. La Escritura enseña que tarde o temprano lo oculto se revela y aquello que se quiso esconder termina siendo conocido. Pastor, ¿y cuál es la salida a esta patología tan nociva? ¿Me dan 2 minutos más? Porque si los dejo en la característica y la consecuencia, dice pastor, y entonces me dejo así. Ahora, ¿cómo salgo? ¿O cómo puedo ayudar a alguien a salir? Bueno, abandonar la negación y abrazar la verdad. No, eso es duro, pastor. Y bueno, es mejor eso. Decir, ¿sabes qué? Es verdad. Pero no decir, es verdad, como diciendo, ya está, ¿qué querés? ¿Qué querés que te diga que es verdad? Y total, es verdad. Porque eso también es cinismo. No, es aceptar la verdad con humildad. Recibir la corrección con mansedumbre, dijo Santiago. Abrazar la verdad.
Y decir, ¿sabes qué? Ya voy a dejar de caminar por la vida justificándome, poniendo excusas, victimizándome, manipulando las situaciones, tratando de plasmar en el corazón de los demás, en la mente de los demás lo que yo quiero que piensen. Hacete cargo, punto, ya está. No, es que somos todos personas que cometemos errores y que fallamos. Es mejor hacernos cargo, ¿sí o no? Yo hice mal las cosas, te pido perdón. Y ya está. Pero de verdad, sinceramente, ¿no? Con así como con sarcasmo, ¿no? Es verdad, fallé, discúlpame, perdóname. Es mejor eso que andar haciendo todo un escenario. Aparte que eso es desgastante. Porque la persona que finge demencia tiene que estar todo el tiempo elaborando excusas. Y eso te come la cabeza, y te come la cabeza, y te come la cabeza. Ya está. Camina tranquilo por la vida, sabiendo de que nosotros todavía cohabitamos en un cuerpo imperfecto, que estamos propensos a fallar, nos hacemos cargo y listo, pedimos perdón. Y si después la persona decide no perdonarnos, bueno, por lo menos lo intentamos y ya es cuestión de la persona que no decide perdonarnos. Pero ahora ese pedir perdón no solamente debe llevar sinceridad, sino un deseo de cambio. Tú puedes pedir perdón las veces que quieras, pero si después vuelves a cometer los mismos errores durante toda la vida, entonces llega un momento donde vos le estás dejando saber a la persona, hasta podés llegar a utilizar el perdón para seguir justificando lo que tienes ganas de seguir haciendo. ¿Me siguen? La solución bíblica no es justificar ni esconder el error, sino reconocerlo y arrepentirse. Reconocer y confesar la verdad. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo pensé que iba a aplaudir por ese versículo, pero me parece que no. Encubrir el error solo prolonga el problema. La restauración comienza cuando una persona deja de negar la realidad, reconoce la falta delante de Dios y decide apartarse de aquello que estaba justificando. Caminar en la verdad que libera es la segunda salida. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La libertad espiritual no nace de negar la verdad, sino de confrontarla. Cuando una persona acepta la verdad de Dios y decide caminar en ella, rompe con las cadenas de la negación, la mentira y la manipulación. Anoche estábamos justo en un coso de consiervos. Y cuando estaban diciendo, bueno, ¿qué aprendimos del pasado? ¿Qué toqué? Yo dije, fingir demencia. No sé. No, eso no. Eso no se habla entre nosotros. Toda la culpa la tiene la congregación. Yo no soy así. Uno debe asumir las responsabilidades. No se trata de poner toda la culpa en un lugar, sino que cada quien acepte su coparticipación. Pero mire que yo he ido a eventos pastorales y nunca escuché introspección, nunca escuché, a veces somos nosotros los pastores los que debemos poner la pila, a veces no es problema. Siempre es o el diablo o la congregación. Conmigo no es así. Uno debe examinarse. Hágame, Señor. Cuando una persona acepta la voluntad de Dios y decide caminar en ella, rompe las cadenas de la negación, la mentira y la manipulación. ¿Cuáles son los beneficios de no caminar fingiendo demencia? Ya sabemos cómo salimos. Y ahora, ¿y qué beneficio tengo, pastor, de caminar aceptando mis errores? Porque, a ver, yo quiero, y con esto termino, se los prometo, quiero asegurarme de algo. Ustedes están entendiendo que lo que yo trato de decir no es de que caminemos en perfección y que somos los santulones. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Que lo que estoy tratando de decir es de que corregir eso, que muchas veces lo hacemos hasta de forma automática, porque es un modus operandi, cuando nosotros lo sacamos, cuando nosotros entendemos cuál es la salida, entonces vamos a ser beneficiados. ¿Me siguen hasta acá, verdad?
la idea de este mensaje no es poner el índice en la llaga. La idea de este mensaje es poner la verdad que nos libera. ¿Me siguen hasta acá, verdad? O sea, esa es la idea. Entonces, ¿cuáles son los beneficios, pastor, de caminar en integridad? Recibimos la sabiduría de Dios. Y sin sabiduría de Dios, por más que usted y yo querramos ser conquistadores de este mundo, nunca podremos hacerlo. Mira lo que dice la Biblia rápidamente. Dice 51:6 de los Salmos. He aquí, tú, escuchen, acá está hablando un hombre que cometió pecado horrible, que a diferencia de Saúl, cuando uno quiere comparar los pecados, lo que Saúl hizo comparado con lo que David hizo, en nuestra mente humana es mucho más trágico lo que David hizo. Que David se acostó con la mujer de uno de sus soldados, la dejó embarazada y encima mandó a matar al marido. Fue el autor intelectual de un homicidio. ¿Me siguen? El otro solamente dejó vivo al rey, pero ¿cuál es la diferencia? Que uno fingió cinismo, que uno prefirió su apariencia por encima de su desobediencia. En cambio, David, a pesar de que ante la vista, ante la contemplación humana, fue mucho más desagradable lo que hizo, mucho más horrible, mire lo que cuando él se arrepiente, él no va a Dios y le dice: Señor, tú sabes, todos fallamos. Aparte, escúchame, Señor, tú sabes muy bien que yo estaba caminando inocentemente por la azotea y fue ella, la Betsabé, la que se puso a jabonarse la espalda y abrió la ventana. Y tú sabes, Señor, uno es hombre. Yo no me estoy justificando, Señor. Él agarró y dijo: mi pecado ha estado siempre delante de ti y delante de mí. Pasa tu hisopo, límpiame y seré blanco como la nieve. Señor, mientras Saúl pedía que no le quitaran su reputación y su reino, David en el Salmo 51 dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Si quieres quitarme el reino, lo que sea, no me importa. Lo único que te pido que no quites ante mis pecados es tu Santo Espíritu de dentro de mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, David dice algo interesante en medio de este salmo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando vayas a orar con Dios, no vayas a decirle: Señor, es que tú sabes, es que este mundo, y tú sabes, esta situación, yo sé, y yo reconozco mis errores. No, a Dios esa palabrería. Vas adelante de Dios y le dices: Señor, mira, ¿sabes qué? Yo hice esto y yo estaba consciente de lo que hacía. Y cometí un pecado de alta traición delante de ti. Yo no tengo ningún tipo de excusa delante de ti, pero vengo a apelar a tu misericordia. Porque tú eres bueno. Y yo he fallado. Y lo que hice, lo hice conscientemente de que estaba mal delante de ti, Señor. Perdóname. Ese es un verdadero arrepentimiento. Pero eso de que, Señor, bueno, yo sé que lo que hice estuvo mal, pero bueno, lo que pasa es que tú sabes. No, a Dios no le gusta eso. Entonces, ¿qué hace el salmista? Dice: tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo que quiere decir? Desnudate completo. Si Dios sabe, si Dios es omnisciente, conoce lo que pensamos, y omnipresente, sabe dónde estamos. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Escuche, esto está bueno. Dios no busca solamente apariencias externas, sino verdad en el corazón. Cuando una persona abandona la negación y decide caminar en integridad, Dios comienza a darle entendimiento y sabiduría para dirigir su vida correctamente. Segundo beneficio, caminamos bajo la guía de Dios. Rápido, Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad se convierte en una brújula para la vida. Quien camina en la verdad encuentra dirección en sus decisiones, mientras que la perversidad termina conduciendo a la destrucción. ¿Qué más? Vivimos con algo que todos deseamos tener. Vivimos con una conciencia limpia y llena de paz, mi hermano. No hay nada más hermoso. El Salmo 32:2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay fingir demencia.
Cuando una persona deja el engaño y decide vivir con sinceridad delante de Dios, experimenta una bendición profunda, una conciencia tranquila y una vida libre del peso del ocultamiento. ¿Qué más? Caminamos por un camino seguro, rápido. Me quedan 3 minutos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, que es Cristo, por torpe que sea, no se va a extraviar. Cuando una persona decide caminar en santidad, en integridad, Dios mismo dirige su camino. No se trata de tener una inteligencia extraordinaria, sino de caminar por el camino correcto. Quien vive en la verdad puede avanzar con seguridad, porque el camino de Dios siempre conduce a la vida. En otras palabras, vamos a concluir. Fingir demencia puede parecer que una estrategia para evitar consecuencias, pero en realidad produce endurecimiento del corazón, pérdida de integridad, ruptura de relaciones. Dios no llama a su pueblo a esconder la verdad, sino a caminar en ella. Ya, colorín colorado, esta predicación ha culminado. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie. Escuchen esto. Quiero hacer una pregunta final. Gracias. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta palabra? Levánteme la mano. Yo sé que es una palabra que a todos nos desnuda el corazón. Pero esta palabra yo estoy seguro que atacó la araña y dejamos de trabajar solo con la telaraña. ¿Me siguen? A partir de hoy, yo creo que es un tiempo hermoso para que todos podamos vivir en la verdad. Al fin y al cabo, quien camina en la verdad se destensiona. Ya no tiene que andar pensando de qué manera resuelve las cosas, manipulando las situaciones. Quien camina en la verdad camina libre. No que camina en perfección, todos fallamos, todos cometemos errores. Pero cuando uno camina en la verdad, ya uno descansa. Señor, gracias por esta palabra que nos has ministrado. Yo te pido que nos ayudes a que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, que nuestro corazón la pueda preservar. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos fingido demencia en algún momento. Tú sabes mejor que nadie nuestro levantar, nuestro acostar, nuestros pensamientos más profundos, las intenciones de nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos utilizado esta estrategia para tratar de pilotear nuestro barco de manipulación. Límpianos de toda impureza, de todo lo que pueda contaminar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Y ayúdanos a caminar siempre en tu verdad, en integridad, en transparencia. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser personas honestas contigo y con nuestros semejantes. Estamos en tus manos, Espíritu Santo. Ayúdanos, porque en nuestras propias fuerzas, en nuestra humana debilidad, en nuestra parte carnal, nosotros es imposible que vivamos alejados de fingir demencia. Nosotros solo podemos llevar una vida íntegra cuando tú, Espíritu Santo, gobiernas nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso te pedimos, Señor, un espíritu recto y noble nos sustente. Que nuestro corazón sea compatible con el tuyo. Líbranos de malos pensamientos. Que nuestro corazón no quede anclado a la envidia, a los celos, a la manipulación. Permite, Señor, que nuestra vida pueda caminar siempre por el sendero de la verdad que solo se encuentra en Cristo Jesús. Mi Señor, gracias.
Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos. Gracias por iluminarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a dar el mejor aplauso al Señor. Ponerle la